Y justo para hablar de este tema nos vamos hasta Guanajuato con nuestro compañero periodista Arnoldo Cuellar. Arnoldo, te saludo. Feliz año nuevo primero. Gracias, gracias Marta, igualmente, y también para el equipo astillero, para Julio, donde quiera que se encuentre descansando, ojalá desconectado, y para la audiencia, por supuesto, en primerísimo lugar. Gracias, Arnoldo, conocedor de todo este tema. ¿Qué significa finalmente el retiro, que ya estaba como un poco acordado, negociado, de Samarripa? Hay una encargada de despacho y entendemos que no solamente es la fiscalía la que debe atender el tema de seguridad. Sin embargo, ¿cuál fue el papel preponderante de Samarripa ante estos malos números de la seguridad en Guanajuato? Mira, Carlos Samarripa Aguirre se convierte pues en un personaje muy atractivo para la crítica, pero me parece que no es lo que habría que revisar justo en este momento. Pasa a la historia con un pésimo currículum como el fiscal con más largo término en México y con los peores resultados. Pero, ¿qué hay detrás de Carlos Samarripa? ¿Qué construyó a Carlos Samarripa? ¿Qué fue lo que permitió que un personaje así surgiera? Pues la negligencia de los políticos, el hecho de querer encargarle el tema de la seguridad a funcionarios especializados en esa área sin ningún tipo de supervisión, que llegó a su máximo con la creación de las fiscalías autónomas, que fue una idea, pues un poco de estos think tanks vinculados a la sociedad civil y a los centros de investigación de las universidades, a los centros de investigación jurídica, que creyeron que ahí podría haber una solución al problema de la impunidad en México. No fue así. El problema de la impunidad persiste, pero con un crecimiento brutal de las cifras de delitos. Entonces el asunto se ha multiplicado. Y las fiscalías autónomas, que no funcionaron absolutamente en nada, en ninguna parte del país, vemos los problemas de Sinaloa, por ejemplo, vinieron a complicar el tema porque además generaron espacios de maniobra política personal para los titulares de estas áreas, que vinieron a contaminar totalmente el tema del combate a la violencia, a la inseguridad y a la impunidad, que están todas asociadas en un solo fenómeno, siendo cada uno una cuestión específica, ¿no? Carlos Samarripa surge porque los gobernadores del PAN, de Juan Manuel Oliva a Miguel Márquez, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pues no se ocuparon del tema, como si la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad de la población no fuera su principal obligación. Se dedicaron a la milonga esta de los viajes al extranjero, de la atracción de inversiones, de cortar listones, de presumir por todas partes el crecimiento y el boom de Guanajuato como entidad atractiva para la inversión extranjera, a promover obras de diverso tipo, pero descuidaron el tema de la seguridad. Y al mismo tiempo que lo descuidaron, permitieron esta creación de un personaje que llegó a ejercer un poder que trascendió a estos gobernadores, ¿no? Y que hoy vemos el trabajo que costó desplazarlo con la negociación que tuvo que emprender Livia Denise García Muñoz Ledo, que les salió carísima al Estado, cumpliendo todos los caprichos que Samarripa pidió para retirarse, colocando agentes allegadas a él en cargos públicos también por más de un sexenio. Su esposa va a ser magistrada de un tribunal de justicia administrativa por 7 años. Su cuñado es magistrado penal en el Poder Judicial del Estado. Abogados allegados a él también tienen cargos de ese tipo. Y además se autoasignó esta pensión por encima de cualquier otra pensión a la que tengan acceso burócratas en el Estado, incluyendo los gobernadores, ¿no? Y pese a eso, pese a todo eso, y evidenciando el poder en el que se convirtió, antes de irse todavía publicó videos elogiosos, autoelogiosos, retadores de la institucionalidad del Estado al plantear que se va contra su voluntad, no obstante que él firmó su carta de renuncia. No sabemos si lo hizo obligado y no sabemos por qué, debería aclararlo también si quiere de alguna manera ser transparente después de que no lo ha sido durante 16 años, y planteando un reto pues a la gobernadora panista, a la clase política panista actual en el Congreso también, y bueno, incluso al gobierno federal con el que permanentemente estuvo enfrentado. Entonces, yo creo que más allá del tema Carlos Samarripa,
lo que se viene es una obligada reflexión del fracaso de esta fórmula legal que creó las fiscalías autónomas en el país. No para regresar a lo que teníamos antes, a las procuradurías al servicio de los gobernadores, pero definitivamente para generar algo que establezca un control desde algún tipo de espacio, que lo más viable sería el poder legislativo, siempre y cuando contáramos con poderes legislativos que se la creyeran, que fuesen autónomos, que ejercieran su real papel, porque en Guanajuato el poder legislativo controlado por el Partido Acción Nacional hasta la legislatura pasada no ha dejado de ser más que una oficialía de partes del gobernador, o ahora en este caso de la gobernadora. Bueno, pues esto demuestra una gran debilidad institucional. Y cuando vemos por qué no se avanza en el combate a estas bandas del crimen organizado que se han planteado retos como, planteándose retos muy serios al Estado, pues en parte nos lo explicamos por esto, ¿no? Por la renuncia de los responsables políticos, los que han sido electos, los que han prometido resolver problemas como el de la inseguridad, que si hay algún problema que le importe a la sociedad, lo muestran todas las encuestas, Marta Olivia, es en primerísimo lugar el de la seguridad, ¿no? Y que llegando al poder renuncian para encargarlo, pues a una especie de condotieris, ¿no? De mercenarios desde las fiscalías y desde las secretarías de seguridad pública, que además los vemos transitar de un estado a otro, ¿no? Ahora es probable que el próximo fiscal pues venga, por ejemplo, de Campeche, ¿no? Se habla de Renato Sales Heredia, que podría ser uno de los candidatos serios a ocupar la fiscalía. Entonces, se fue Samarripa, es buena noticia, es un personaje ominoso para Guanajuato, pero eso ya no es el tema. El tema es quién lo va a sustituir, cómo va a funcionar y si los mecanismos bajo los cuales permitió construirse el fenómeno Samarripa y el fenómeno de la impunidad en Guanajuato van a proseguir, porque entonces no habremos ganado nada, ¿no? Así es. Incluso también se habló, Arnoldo Cuellar, de que alguien, un destacado panista como Irving Barrios Mojica, fiscal de Tamaulipas, habría recibido también el ofrecimiento del gobierno de Guanajuato para irse también de fiscal. Así que me vamos a ofreces ver. una exclusiva, porque eso yo no lo traía en el radar. Sí, por acá, fíjate que como cuando ahora que se nombró encargada de despacho, pero dijimos, eso es encargada de despacho, no quiere decir que vaya a ser quien se quede, pero No. En este caso sería alguien cercano al panismo, recomendado de las altas esferas panistas también, pero pues bueno, ahí sería el detalle si llega o no llega un personaje como esto. Bueno, sí, pregúntame, por favor. No, adelante, adelante, no, adelante. No, te iba a decir, el tema tiene que ser fundamentalmente político. O sea, ¿a quién le encargas la enorme estructura de la seguridad, los grandes presupuestos de la seguridad, si lo tienen que definir entre el Congreso de Guanajuato y la titular de la gubernatura? Tendría que ser un tema fundamentalmente político. Se ha pensado que tiene que haber un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno del estado por la razón de que cualquier cosa que no sea un apoyo unánime al nuevo fiscal, lo cual implica los votos de los legisladores de Morena, que ya son la segunda fuerza política en Guanajuato, pues sería un grave defecto del nuevo funcionario, ¿no? Si sale solamente con los votos del PAN y sus aliados, si se forza una mayoría negociando, comprando algunos votos de los legisladores que se presten a ello o haciendo negociaciones por debajo de la mesa, va a ser un mensaje muy malo, un fiscal debilitado de origen, ¿no? Entonces tendría que salir con apoyo, tendría que estar basado en un consenso. Y los legisladores de Morena podrían obedecer a una, digamos, indicación o una línea desde su partido a nivel nacional, si esto se acuerda con los mandos federales de la seguridad y con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sería lo sensato, porque además en Guanajuato el delito tal como ha crecido, el delito bueno, el crimen organizado y sus efectos en los homicidios y en la extorsión, en muchos otros impactos de delitos, no puede ser combatido solamente, aisladamente por uno de los actores, sea el gobierno del Estado, sea el gobierno federal. Tiene que haber plena coordinación, tiene que haber inteligencia conjunta, tiene que haber suma de esfuerzos. Y así como ya el secretario de Seguridad, que sustituyó a Alvar Cabeza de Vaca, el compadre de Samarripa, es un ex policía federal, igual que Omar García Harfuch, pues también en la fiscalía tendría que haber un perfil, pues digamos, mediado, un perfil que aceptaran todos. Es lo que hace crecer posibilidades de funcionarios como Renato Sales, ¿no? La actual fiscal provisional, Suce Anastasia Hernández,
estará solamente mientras se da este proceso que tiene alguna complejidad entre el Congreso y la gobernadora y que se está pensado que dure alrededor de 20 días y que también es un espacio para la negociación política, a la que no tendremos acceso, pero que seguramente es la que podría darle una salida a esto pues más sólida, ¿no? Más esperanzadora de que esa fiscalía funcione de mejor manera, ¿no? Así es, y hay un detalle, en este sentido, Arnoldo Cuellar. Guanajuato es uno de los 3 estados donde se reconoce la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación. Se va a Samarripa, pero las ligas y la operación de ciertos grupos delincuenciales no creo que desaparezcan, porque sí, si aún así Samarripa se está yendo enojado y molesto, a pesar de que dejó a la familia bastante bien ubicada, ¿cómo quedaría este espectro del crimen organizado allá? Ellos pues van a seguir presentes, seguramente se romperán algunas alianzas que pueden ser incluso de diverso nivel, con policías municipales o con delegaciones en los municipios de la Secretaría de Seguridad Pública o de la propia Fiscalía. Tiene una tarea enorme quien quede como nuevo fiscal, porque para empezar recibirá al equipo consolidado en los 16 años de Carlos Samarripa, su agencia de investigación criminal, de la que depende la Policía Ministerial, los servicios periciales, toda la tecnología que opera en la Fiscalía, pues bueno, son personajes construidos a imagen y semejanza de Carlos Samarripa. Entonces, para empezar, tendrá el enemigo en casa, ¿no? Será una tarea de limpiar, de generar confianza. Debe haber también elementos profesionales que den un paso adelante y quieran salir del enorme esquema de complicidades y de sumisión y de verticalidad en el que han venido trabajando a lo largo de estos años, ¿no? Pero luego resta voltear a lo que tú mencionas precisamente, al mapa delictivo de Guanajuato. No hemos notado una presencia del cártel Jalisco Nueva Generación con sus, digamos, elementos de élite. Hemos notado que hay grupos locales desbandados de otras organizaciones locales que se agrupan bajo la franquicia del cártel Jalisco Nueva Generación, que también generan violencia mucha y que al ser pleitos casi fraticidas, porque provenir todos de más o menos los mismos esquemas, pues se vuelven muy, muy, muy violentos, ¿no? Y que han generado estas masacres que ha vivido Guanajuato en los últimos, bueno, tiene años viviéndolas, pero que se han recrudecido a partir del inicio de la nueva administración estatal. Me preguntas algo que yo definitivamente no sabría cómo responder. Sí creo que será un reto enorme, pero que el gobierno federal y el gobierno estatal tienen los suficientes elementos y se hace una labor ajena a las complicidades que se han vivido hasta ahora y a las omisiones que se han vivido hasta ahora, podría tener algún atisbo de posibilidades de éxito, ¿no? Si se caen en los mismos esquemas, pues estaremos sufriendo las mismas consecuencias de lo vivido hasta ahora. Así es, y precisamente hablando de esta situación, dice la Rayuela de la Jornada, hoy menos mal que después de 15 años se retira de sus funciones un hombre que carga con la friolera de más de 25,000 asesinatos. Y este es el número, aunque él no era del todo responsable de la estrategia de seguridad. Sí, aquí la duda es qué va a pasar con él. Han pedido, entiendo que es el mismo partido al que pertenece Acción Nacional, han pedido juicio político, han pedido alguna castigo, investigación. ¿Qué va a pasar con Carlos Samarripa? Pues nada, Marta Olivia, porque si ves la forma en que él negoció su salida, observas que no hay posibilidades. Le tuvieron que comprar su retiro a un alto precio. Estableció todas las condiciones. Yo creo que parte de esas condiciones son también impunidad, ¿no? No veo un cambio tan drástico como para que ahora eh, puedan incumplirle todo lo que le ofrecieron, ¿no? Lo Claro. primero que tendría que pasar es, pues, que dejaran su cargo algunos de sus funcionarios, de sus familiares y de los funcionarios cercanos. No va a pasar nada. Enemigo que huye, puente de plata, es una divisa entre los políticos que es a la que son muy leales y muy fieles, ¿no? Yo creo que van a dejar que se vaya tranquilamente. Lamentablemente. Gracias Arnoldo Cuellar por tu tiempo y por esta primera colaboración en este 2025. Un abrazo grande, fuerte para ti, para todo el equipo de Popla. Muchísimas gracias. Aquí nos seguiremos viendo, Marta Olivia. Un gusto y felicidades por tu excelente papel en estos días de conducción. Gracias. Un abrazote grande. Hasta Hasta allá. luego.